Aquí estamos en directo de nuevo desde el Palacio de la Bolsa de Madrid, dispuestos a comenzar una nueva gran tertulia de la economía e intentar entender las cosas que tenemos por delante en el despertar de un nuevo día, de este martes 18 de noviembre, marcado por muchos hitos importantes, aumento fuerte de la volatilidad en los mercados, muchos debates, muchos elementos de propuestas de reforma política económica, como el que acabamos de analizar, el modelo de financiación autonómica en España, con una escena internacional que sigue también enredada por muchos aspectos, con la tecnología como gran protagonista, la inteligencia artificial. Es decir, hay mucha materia de la que seguro desean hablar nuestros invitados, por muchas razones. Hoy nos acompaña Juan Pedro Moreno, preside el Consejo Asesor para la Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Juan Pedro? Buenos días. Muy bien, buenos días. De todo ello, ¿qué es lo que te apetece comentar? Pues a mí ya sabes que como hablo de casi todo, me interesa todo, pero me interesa el debate sobre la financiación autonómica, a pesar de que lo poco que sabemos de él. Me interesan mucho estos movimientos de los mercados alrededor de la tecnología y sobre todo de la irrupción de la IA. Y aunque me considero un poquito más lego, bastante más lego en la materia, también estos movimientos que asustan al mercado y referentes al Bitcoin, ¿no? Al Bitcoin, efectivamente, con una caída, pero no es de hoy, viene cayendo desde los máximos un 30%, es decir, ha fulminado todo lo que había ganado este año. Claro, todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué cae el Bitcoin? ¿Está adelantando algo? También es una buena reflexión que podemos abordar en esta gran tertulia de la economía. Con Antonio Sanabria, es doctor en economía, es profesor investigador de economía aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bueno, temas interesantes nunca faltan, ¿no? ¿Tus favoritos? Bueno, un poco en la línea de lo que se ha dicho. Ver también en qué medida, por ejemplo, incentiva la incertidumbre, no solamente las dudas que pueda haber sobre los resultados futuros de la IA, el sostenimiento de los resultados de las empresas tecnológicas, que yo creo que parte de la tormenta, de la turbulencia financiera viene de ahí, sino también, por ejemplo, de las presiones de la administración estadounidense con respecto a la Reserva Federal y las dudas con respecto a los tipos de interés y qué impacto puede tener eso en la moneda más importante del mundo. Entonces, y cómo se puede trasladar eso a una mayor inestabilidad o no. Sin duda, son temas que también fascinan a Ángel Niños, economista, es concejal delegado de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Buenos días, pues bien. Oye, la verdad es que me lo dejáis a huevo, por decirlo de alguna forma, para evidentemente hablar sobre temas de financiación que afectan a todos los españoles. Pero oye, lo de Bitcoin también, sabéis que llevo muchos años invertido en el mismo, en la propia tecnología. Y los movimientos, yo creo que más que anticipar algo, son como reacción de movimientos económicos de una tecnología a otra. Entonces, si bien es cierto que el Bitcoin ha tenido una subida desde hace casi 2 años más o menos, pasando creo que de los 50 a los 100 y pico, ahora está en 96 si no me equivoco, la rentabilidad de las inversiones es mucho más alta en inteligencia artificial que en Bitcoin, por eso posiblemente hayan cerrado muchos ETFs, que sabéis que llevan un par de años también, muchos ETFs se hayan liquidado posiciones para entrar en tecnología de IA, porque es verdad que la rentabilidad de los últimos 2 años es desmesurada. Hago una traducción libre. Entonces, ¿tú vendes Bitcoin, si tenías Bitcoin, para comprarle deuda a Amazon? No. Eso es lo que se hubiera hecho hace 10 años. Ahora mismo, la mayor parte de las inversiones que entran en Bitcoin ya no es comprar un Bitcoin, es comprar un derivado, o sea, un ETF, sobre el precio de Bitcoin. Entonces, si tú liquidas, o sea, no compras el Bitcoin, compras básicamente el ETF. Entonces, si tú lo que haces es, habías entrado cuando nacieron los ETFs, que es hace un par de años, año y medio, y ahora dices, oye, pues es que el Bitcoin está muy estabilizado o está bajando, cierro la posición de la ETF y la meto más que en Amazon, yo la metería en algo que tuviera. No digo que Amazon no tenga IA, que luego viene aquí el de Amazon y me regaña, pero en otra que sea mucho más rentabilizada. Por cierto, como detalle, ayer estuve leyendo el informe de Brookfield, una gran gestora de fondos, y habla de la creación por todo Estados Unidos de reactores nucleares para alimentar la inteligencia artificial, con lo cual parece que esa turbulencia a lo mejor es más corta de lo que pensamos respecto a la IA, me refiero. Ya os he dejado aquí. Sí, no es que nos hayas dejado cao, yo tengo 1000 preguntas al respecto, porque no termina de explicar eso, la caída del Bitcoin. ¿Con qué se puede relacionar? Bueno, tiene más factores. Vamos a ver, tú cuando coges un activo como el Bitcoin, que sabemos que las turbulencias, o sea, que los movimientos son muy altos, son muy rápidos de subida y muy rápidos de bajada. 30%. Bueno, coge la gráfica de 2 años, si estaba en 30 a 40.000.
sea, si es que ahora te la miro, ahora mientras habla otro Sí, bueno, tertuliano cuando empezó el año la subió miro. un 30, Pero sí. recuerda, o sea, yo te voy a decir que yo cuando entré en Bitcoin, año 2014, bajó un 70%. O sea, subió un 100 y pico y bajó un 70%. Es decir, al final estos movimientos son así. Y como ahora hay, digamos, mucho más dinero a través de todas las herramientas que se han metido sobre él, dicho lo cual, no voy a decir, porque luego también esto al final acaban los cortes, no voy a decir que no haya turbulencias que puedan venir en los próximos meses, porque evidentemente las puede haber, porque los mercados están en máximos históricos todos, no solo la bolsa o el Bitcoin. Sí, nuestros colegas analistas de Estados Unidos se preguntan cómo en este momento precisamente Bitcoin, que es el que parece tenerlo todo a favor, la administración americana, la regulación, el sistema financiero por fin abriéndolo al público masivo en inversiones de todo tipo, fondos de inversión, ETFs, justo en este momento es cuando empieza la corrección. La verdad es que si hubiera sabido esto, me hubiera mirado, porque yo tengo un gráfico en el ordenador preparado para ver todas las entradas y salidas de los ETFs, es decir, si entran cortos, si entran largos en ETF, que es realmente lo que está moviendo más o menos el mercado ahora, porque a Ethereum le ha pasado exactamente lo mismo. Pero ahora, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, y Juan Pedro Moreno lo decía hace un instante, empezamos a tener dudas sobre si la inversión comprometida para el desarrollo es primero sostenible, o sea, ¿de dónde va a salir? Diciéndolo de una forma muy sencilla y muy popular, ¿de qué casa vamos a sacar la inversión comprometida? ¿O van a sacar la inversión comprometida las mismas empresas tecnológicas que están haciendo ese círculo virtuoso entre ellas que empieza a ponerse en duda? Bueno, yo fíjate que creo que aquí un poco la clave de todo es la velocidad de adopción de la inteligencia artificial, digamos, a nivel común en las empresas y en la sociedad en general. Yo creo que ahora estamos viviendo un primer avance donde casi hemos sido los ciudadanos los que nos hemos lanzado rápidamente a utilizar ChatGPT, pero la inteligencia artificial no es solo eso, es algo mucho más, es mucho más que la generativa también, y yo creo que la velocidad de adopción es lo que va a marcar realmente la demanda que vamos a tener de inteligencia artificial, y no solo eso, sino también, como decía Ángel, pues la demanda de electricidad, pero yo creo que es un cambio que no tiene vuelta atrás, y siempre lo digo, cuando un cambio realmente aporta a la sociedad eficiencias importantes, pues es muy difícil volver hacia atrás. Es como pensar al principio, recordaréis cuando queríamos que prohibieran Uber y Cabify, y bueno, al final hemos llegado a una estabilización en el que todos hemos ganado. El sector del taxi ha mejorado su servicio y tenemos una oferta mayor. Pues aquí ocurre exactamente igual. Yo creo que la inteligencia artificial, por supuesto, ha venido para quedarse y va a seguir progresando, y la velocidad de adopción pues dependerá de dos elementos que para mí son muy importantes, ¿no? El primero es el que se nos quite esa venda de los ojos, un poco de hipocresía en la que estamos instalados, en el que pensamos que la inteligencia artificial no va a cambiar el modelo de trabajo ni va a reemplazar trabajadores, cosa que no es así. Claro que los va ¿Lo está haciendo? Claro que lo va a hacer, y por lo tanto hay que empezar a pensar y a prepararse en cómo es ese mundo, cuál es el papel del ser humano en un modelo donde el conocimiento ha pasado de las personas a las máquinas, y por lo tanto las personas tenemos que hacer otras cosas. Yo el otro día escribí un artículo en el que decía que aquí la clave ya no es en la que está basada la sociedad, ¿no? Que es la de el que más sabe y el que mejor responde es al que más reconocemos y al que más premiamos. Ahora vamos a un modelo en el que mejor pregunta y tiene un pensamiento más crítico y sabe plantearse mejor las cosas, es el que reacciona y el que realmente hay que premiar y reconocer, porque las respuestas te las van a dar las máquinas, y ya pues los jóvenes cuando entran en las empresas no compiten o no van a competir con otro joven para entrar, van a competir con una máquina que es más barata. Es interesante esto que dices. Sí. Y la segunda parte en realidad es el entender que la llegada de la inteligencia artificial también genera ingresos y beneficios. Lo está demostrando el Black Friday, hoy de vuestras noticias esta mañana en China. El Singles Day todavía, claro, el Black Friday el que bueno, viene. Exactamente, Sí. lo está demostrando en China y en otros sitios que sí, efectivamente, puedes monetizar el uso de la inteligencia artificial. Y que multiplica por 5 las ventas algunos. Claro, cuando esto se extienda, pues tendremos que la demanda crecerá. Por eso entiendo perfectamente a Warren Buffett. Antonio, dices por la compra que ha hecho de Alphabet, Sí, ¿no? Así claro. por sorpresa. Antonio. Bueno, creo, aunque la tecnología es obviamente nueva y estoy de acuerdo con lo ya dicho de que ha venido para quedarse, ya veremos a ver de qué manera, cómo, pero ha venido para quedarse. Los movimientos que se observan de mercado en torno a esa tecnología no son nada nuevos.
Es decir, es una tecnología que de momento exige un nivel de inversiones muy alto, lo cual exige una tasa de retorno para financiar esas inversiones igualmente muy alto. Y cumplir con unas expectativas que es ahora lo que en cierta medida se está poniendo en duda. Yo creo que de momento son cuestiones más de corrección, que pueden ser incluso sanas, en el sentido de una excesiva sobrevaloración, en torno siempre a esas expectativas. Y luego veremos a ver cómo efectivamente pues todo eso se traduce en términos de rentabilidad futura a medio y largo plazo. Nadie duda que se monetizará y se podrá, digamos, ser un elemento de negocio, ya lo está siendo. Pero bueno, supongo que ante la incertidumbre de lo nuevo, pues siempre surgen en ese sentido movimientos también pues más bruscos, al alza o a la baja. Y imagino que en cierta medida pues esa mayor confianza o desconfianza en la tecnología, aquí mi contertulio lo podrá corregir mejor, tenga algo que ver, aunque no sea ni mucho menos el único factor explicativo, por ejemplo, con las reacciones con Bitcoin y otros criptoactivos que se han podido considerar en algún momento como activos de refugio, pero que es verdad que como son tan oscilantes, en cuanto esa incertidumbre, esas dudas, por lo que sea, surgen, pues se incentiva la retirada, dado que igual que las alzas son altas, las bajadas pueden ser muy intensas. Precisamente, ya por terminar, justamente una de las cuestiones que plantea la inteligencia artificial como duda es precisamente el tema energético. Incluso suponiendo la energía nuclear, eso exige una cantidad de inversión enorme. Construir una central nuclear no es una broma, son mucho dinero sobre la mesa y años. Con lo cual, eso suponiendo ese caso. Y luego está el tema, por ejemplo, de cómo se va a gestionar en temas del agua. El consumo tan brutal que tiene la inteligencia artificial de agua, que eso es un reto, es un problema que actualmente pues no tiene solución hoy en día, en términos de la evolución del crecimiento de la inteligencia artificial y la cantidad de recursos que se necesitan. Es decir, hay unas limitaciones materiales que están ahí, y de inversión, de dinero, que insisto, ya por terminar, eso exige también una tasa de retorno para financiar. De momento estamos a horas de uno de los grandes espectáculos de esto de lo que estamos hablando, que son los resultados de Nvidia. El mayor fabricante del mundo de chips lo publicará en Wall Street. Se espera aumento de sus beneficios del 50%, más del 50%, puede que sea un 60%. De hecho, decíamos que eran las cuentas de los 5, ¿no? Porque habrá vendido en el trimestre 50.000 millones de dólares. Estamos hablando de una empresa que es un país, ¿no? Es una economía por el tamaño que representa. Y ahí sí que se demuestra que no solo hay actividad, sino que hay ventas y se están generando beneficios. Claro, está vendiendo chips como si no hubiera un mañana, ¿no? Todo el mundo le está pidiendo chips a Nvidia, así que estamos quizás en el corazón del principio de todo el proceso del que estamos hablando. Es la gran beneficiada, seguramente, ¿no? Bueno, esto por terminar, ¿vale? He mirado la gráfica de Bitcoin sí. desde hace 2 años. Hace 2 años estaba en torno a 36.000 y hoy está a 89.000, que es la ganancia de todo este año. Es decir, ha borrado la ganancia de todo este año. Sí. Pero hace 2 años estaba a 30 y pico. Con lo cual, lo que te decía, más o menos son los mismos movimientos que suele hacer este activo. Respecto a la inteligencia artificial, ¿qué es mejor? ¿Sacar el oro y tener el oro o vender los picos para sacar el oro? Pues Nvidia vende los picos para sacar el oro. Es decir, al final él vende los chips para que las grandes tecnológicas desarrollen la tecnología sobre sus máquinas. Es una empresa que va a seguir creciendo. Hace, creo que un tiempo hablaban sobre las dudas que generaba la empresa. Yo creo que ahora no tiene competidores. Amazon está trabajando en generar su propio chip. Google creo que también. Los chinos están también a lo suyo, pero a día de hoy no tiene competidores. O sea, y como no tiene competidores, pues puede vender lo que quiera, incluso al precio que quiera, porque puede fijar incluso el precio. Dicho lo cual, esto es una guerra geopolítica y Nvidia está dentro de esa batalla entre China y Estados Unidos, que es lo único que le puede afectar. Yo creo que a nivel modelo de negocio, lo único que puede causar turbulencias reales a Nvidia es la guerra geopolítica. El resto, las ventas, va a tener las que quiera. Y respecto a la inteligencia artificial, vamos a ver.
Yo, por hacerte un símil, yo en el año 2012 desarrollé un sistema de inteligencia artificial en aquellos tiempos que lo que hacía era tú le metías los datos y te decía cuál era la compañía que tenías que contratar. En aquella época en la que pagábamos los mensajes y todas estas cosas. Esa tecnología es la que utilizaron básicamente las empresas de telefonía, no la mía evidentemente, porque la mía era mala seguro, pero utilizaron esa tecnología para eliminar el coste de muchísimos servicios porque se dieron cuenta que los usuarios no lo utilizaban. Es decir, lleva muchos años utilizándose. Es cierto que ahora es otro nivel, porque no sé si habéis visto las faltas de contrataciones, que no despidos, de muchas consultoras en Estados Unidos. De hecho, no sé si habéis visto el informe McKinsey también respecto a este tema, que por cierto deja muy mal lugar a determinadas consultoras, y creo que esto va a seguir utilizándose, creo que se va a seguir utilizando, pero es que la adopción va a ser mucho más rápida que Internet. Yo lo comparo, es un ejemplo sí, un tonto, pero siempre lo comparo con Internet de 1999. Recordad, va a destruir empleos en todo el mundo, solo se va a utilizar para los grandes ricos. Al final todos utilizamos Internet y se han generado muchos empleos, y yo creo que durante este año que viene, en el 26, empezaremos a ver los nuevos empleos reales, no ingeniero de prompts, el LinkedIn title. Veremos los empleos reales respecto a inteligencia artificial, los nuevos, los que vayan surgiendo, los futuros influencers, por llamarlo de alguna forma. Bueno, cambiemos de tema, si os parece. Veremos en 2026 un nuevo modelo de financiación autonómica en España, porque seguro que tendréis algo que decir al hilo que ha dejado colgando el Gobierno sobre la propuesta de reforma de financiación autonómica en España, que lleva estancada más de una década, con comunidades autónomas infrafinanciadas, lo recordamos, o sea, generando desigualdad, porque hay trato más favorable para unos que para otros. Pues fíjate, me encanta que saques el tema, porque iba a conectar yo la inteligencia artificial con este tema de las autonomías. ¿Es aplicable? Sí, porque te voy a decir una cosa. A mí me parece, como siempre, que nos miramos el ombligo demasiado. O sea, yo creo que estamos aquí repartiéndonos la miseria entre las comunidades autónomas cuando realmente en el mundo se está discutiendo otra cosa. Me ha encantado oír que en Alemania ya se han dado cuenta de que el modelo de pensiones es insostenible y están empezando a pensar si los jubilados tienen que trabajar y cobrar pensión a la vez y plantearse otras cosas. O tenemos que pensar en esta nueva economía que surge con la inteligencia artificial, ¿quién va a pagar impuestos? Yo soy profundamente liberal, pero creo que la inteligencia artificial nos va a llevar a una sociedad en la que no hay más remedio que las empresas paguen más impuestos y la renta de los ciudadanos pague menos. Creo que nos va a conducir esa realidad. Digo, me gustaría que nuestros gobernantes pensaran con luces largas cómo va a ser ese modelo en lugar de repartirse las miserias. Por ir a las miserias, pues yo es que solo puedo estar en contra de lo que se ha dicho hasta ahora de nuevo modelo de financiación, porque sus tres principios no comulgo con ninguno de ellos. Es decir, que el dinero de lo que aporta cada autonomía, yo creo que las autonomías no aportan ningún dinero, el dinero lo aportamos los ciudadanos y por lo tanto no se reparte por autonomía, o no deberíamos pensar quién aporta o qué autonomía aporta nada, porque los ciudadanos somos los que aportamos, las autonomías no aportan nada. Singularidad, yo no creo en singularidad ninguna, y desde luego en asimetrías menos todavía. Es decir, que la singularidad para Cataluña existe, pero si luego Madrid utiliza su singularidad para bajar los impuestos, entonces ya no hay singularidad que valga, porque hay que hacer lo que decide el gobierno. Y la tercera es que no se puedan bajar impuestos. Yo creo que en la filosofía de cualquier ciudadano está que cuanto más eficiente sea la administración y te permita pagar menos para recibir lo mismo o más, pues mejor. Entonces, como estoy en contra de los tres principios básicos, ya no necesito que me cuente la señora Montero nada más. Antonio. Bueno, a mí me cuesta opinar sobre lo que no conozco. Entonces, como la propuesta todavía no se conoce, porque incluso algunas palabras pues, pueden tener diferentes significados, creo que ante todo se impone la cautela. Hecho esto, esta acotación, lo primero, es verdad que la recaudación es lo que aportan los ciudadanos y las empresas a las arcas públicas, eso es cierto. Lo que se discute es quién gestione, cómo gestiona, más que cómo, porque eso se decide en las elecciones, es quién gestiona y qué parte gestiona, ¿no? Claro. Eso, en cuanto a singularidades, en realidad ya hay. Por ejemplo, Canarias no tiene IVA. Es decir, hay una serie de singularidades y hay otras que no serán posibles, como ha explicado el entrevistado anteriormente.
Con lo cual, pues hay que ver qué quiere decir singularidad, hay que ver qué quiere decir asimetría. Bueno, pues todo eso son cuestiones que se tienen que concretar, y que una vez que se concrete, que se haga ese planteamiento, pues veremos a partir de ahí cuál va a ser el resultado. Pero ¿tú crees, Antonio, que no sabemos distinguir entre qué es singularidad y qué es asimetría? Es que depende, porque depende de qué contenido le dé la parte que proponga jurídicamente ese texto. Es decir, no es que nosotros no sepamos lo que es una asimetría o una singularidad, pero una asimetría puede ser colocar, digamos, un régimen de financiación fuera del marco común a una comunidad autónoma, o puede ser un planteamiento concreto, como puede ser, por ejemplo, lo que decía del IVA en Canarias. Es un trato desigual. Es un trato desigual, pero unos son constitucionales y otros no. Entonces, por eso digo que no es cuestión menor, hay que ver en ese sentido cómo se concreta en un texto. Porque hablar de un concepto general, no sabemos, un concepto general pues puede ser o no puede ser. Y termino con una cuestión. Hay que tener en cuenta que no es un tema fácil. Pensamos que llevamos... La renovación del sistema de financiación autonómica es un imperativo legal. Lo que pasa es que llevamos como 10 años de retraso sobre lo que tenía que estar previsto, y pensemos que eso lo arrastran gobiernos de diferente color político. El PP, por ejemplo, con mayoría absoluta, no afrontó eso. Eso nos indica que hay una dificultad, porque incluso comunidades autónomas de un mismo partido, el que sea, tienen una posición diferente con respecto a la propuesta de financiación, porque ahí está la madre del cordero, es cómo calculas lo que a ti te corresponde. Con población ajustada, qué costes tienes que considerar y qué singularidades incluyes en tu coste para que efectivamente se tengan en cuenta tus particularidades, porque las tienen. Por ejemplo, yo qué sé, pues lo que es la dispersión en comunidades como Castilla-La Mancha o Castilla y León es diferente que lo que pueda tener la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Sí, que cuesta más la sanidad. Perdona exacto, que te interrumpa, entonces todo Antonio. eso se tiene que... Te hablo de cómo se considera ya en el sistema vigente. O sea, no estoy diciendo nada. Ahora, a la hora de corregirlo y corregir las deficiencias que tiene, por ejemplo, la región de Murcia o la Comunidad Valenciana, pues evidentemente eso se tiene que hacer, pero eso va necesariamente a perjudicar en el cálculo a otras comunidades autónomas, porque si calculas de un lado, pues necesariamente... Pues dice la ministra que aquí salen todos beneficiados. Ángel y luego Montero. Vamos a ver, yo la verdad que voy a hacer un somero repaso por encima. Vamos a ver. El gobierno actual lleva 7 años, y el anterior gobierno estaba ante la mayor crisis económica que ha vivido este país, con lo cual la reforma de la financiación era impensable ponerla, y aún así se llegó a hacer un intento de lo mismo. Respecto al siguiente punto, esto parte de la necesidad de seguir un día más Pedro Sánchez en Moncloa. Los catalanes le han pedido, en este caso Esquerra Republicana, un cambio de sistema de financiación para para quedarse más de lo que están recaudando y aportar menos a la caja común. Esta es la absoluta realidad de donde parte todo esto. Llegamos al punto en el que nos encontramos. El punto en el que nos encontramos está diciendo el socialismo, y además digo el socialismo como tal, que las comunidades a las que les va bien porque baja impuestos las vamos a penalizar porque se supone que tienen que ser solidarias. Pero si la Comunidad de Madrid está aportando mucho más que todas las demás juntas a la caja común. Y esto es nuestra realidad. Los números son números. O sea, la política la podemos poner encima de la mesa las veces que queráis, pero los números son los que son. Es decir, estás diciendo, no, es que es el efecto capitalidad. Oye, ¿el efecto capitalidad no existía hace 7 años o qué? Porque la Comunidad de Madrid es ahora cuando está primera, en este caso en recaudación. Entonces, la realidad es que esto parte de una singularidad, no, de una asimetría que se quiere aportar más dinero a Cataluña del que le debería corresponder. ¿Quieres cambiar la financiación? Perfecto. Hagamos una cosa, muy sencillo, que cada comunidad elija los impuestos que quiere recaudar. Ya veremos cuál es la región que más beneficiada va a salir. Pues la Comunidad de Madrid, ¿por qué? Porque aporta primero seguridad jurídica y luego una rebaja fiscal. O sea, yo he vivido en Barcelona, y lo sabéis perfectamente, he vivido 8 años en Barcelona. Allí pagas un 6% más de impuestos. Ya está, no hay más. O sea, 6% de impuestos más porque tienen un impuesto autonómico que aquí no se tiene. Con lo cual, la realidad es que todo esto está enmascarando un debate de un día más en Moncloa de Pedro Sánchez a través de las peticiones de Esquerra Republicana. Ya está. Bueno, a partir de aquí podemos debatir lo que queráis, pero esto es de donde parte todo. Evitando juicios de intención, que yo me lo voy a saltar directamente, creo que hay una cuestión, primero, efectivamente, una comunidad autónoma, por ley tú no le puedes decirle que no pueda rebajar un impuesto, salvo que le quites la competencia sobre ese impuesto. Entonces sería una centralización de la legislación tributaria. Lo que sí que puedes hacer es plantear en términos de responsabilidad fiscal. Es decir, tú gestionas unos impuestos
en la medida que forma parte de tus competencias. Ahora, si decides reducir ese impuesto, asume el coste que te supone para tus arcas públicas reducirlo. Si decides subirlo, asume el coste que va a suponer, en términos si que va a tener sobre impacto de crecimiento o lo que sea, tu decisión fiscal. Es decir, que las comunidades autónomas igual vale para el gasto. Tengan la responsabilidad que actualmente no sucede, una comunidad autónoma que rebaja unos impuestos, luego pide a la Administración Central que lo compense en términos de ingresos públicos. Perdona, eso no es así. La única Antonio, que pide que le compensen es Cataluña. A Madrid yo no le he oído pedir nunca que le compense al gobierno nada, porque entre otras cosas aporta a la caja común el doble que cualquier otra comunidad y que todas juntas. Aportaban los contribuyentes, entonces, dicho. Sí. Vale. Claro, pero es que la regla funciona o no. O sea, yo lo que quería decirte antes, Antonio, es que el desconocimiento de los detalles no te implica que estés de acuerdo con los principios. Y yo, lo he dicho, yo no conozco los detalles, pero estoy en desacuerdo con los principios. Por supuesto, estoy de acuerdo con lo que dice Ángel Niño. Esto no es una cosa que ha surgido por bonomía fiscal. Ha surgido porque hay un partido político nacionalista que le ha exigido al gobierno más dinero. Llevamos 10 años, ¿eh? Sí, o sea, sí, que no está mal, pero en 10 años no lo hemos hablado. Lo hemos hablado cuando le han aprobado la legislatura a Pedro Sánchez a cambio de que lo haga. Es decir, en los otros 10 años no se ha discutido este tema. Entonces, pero bueno, al margen de todo esto, yo digo, yo estoy en contra de varios principios. El de la ordinalidad, porque como creo que el dinero no es de las comunidades autónomas, sino que es del Estado y de los ciudadanos que lo aportamos, pues la ordinalidad no tiene ningún sentido para mí. Y yo puedo estar mucha gente en desacuerdo, pero esos son mis principios. Yo no creo en la ordinalidad, no creo que tenga ningún sentido, creo en la solidaridad, en la caja común, que es lo que hace Madrid, por cierto, que es el que más aporta a esa caja común, de la que más se lleva Cataluña después, que por cierto es el segundo PIB más alto de España, no es Murcia. Yo no he oído hablar a la Montero en ningún momento, le he oído hablar a la ministra Montero de ayudar a Murcia, ni a Cantabria, solo le he oído hablar de Cataluña. Entonces, la ordinalidad yo no la comparto. Tampoco comparto el que no se pueda bajar impuestos. Yo creo que el espíritu tiene... Es que eso, tal como se ha dicho, no puede ser porque es ilegal. Es ilegal. Pues lo ha dicho ella, que lo que van a intentar es combatir el dumping fiscal. Bueno, pero una cosa es el dumping fiscal. Una cosa es el dumping bajar fiscal. impuestos. Una cosa es el dumping fiscal, que yo tengo mis discrepancias con ese término, creo que no es correcto utilizar ese término como dumping fiscal. Una cosa es cómo ver en términos de responsabilidad fiscal. Por eso digo, obviamente se puede opinar sobre principios y demás, y ahí, bueno, pues puedo estar de acuerdo o no contigo, y tenemos un debate sobre eso. Yo lo que digo es que sobre la propuesta, que no conocemos la propuesta concreta, yo personalmente al menos me cuesta opinar sobre esa propuesta concreta, donde los detalles no los conozco. Puedo intuir y puedo estar pensando que yo creo que voy a discrepar en esto o en lo otro, efectivamente, pero digo que hasta que no conozcamos la propuesta, pues es difícil, porque algunos términos llevan a equívocos. Queridos, se nos acaba la gran tertulia de la economía, vamos a acercarnos a los mercados. Estaba pensando en recomendaros un libro que estoy leyendo en este momento y que tiene mucho que ver con cómo suceden las cosas en la economía, y la gran diferencia es quien se juega la piel en lo que hace y quien no se la juega. Y ahí os quería recomendar el libro de Nassim Taleb, el autor de Antifrágil, o El cisne negro, el que nos enseñó que los cisnes negros pueden alterar todo un escenario. Pues Nassim Taleb habla muy bien de cómo quien se juega la piel puede cambiar efectivamente las reglas de juego, y quien no se juega la piel lo que hace es un intervencionismo que genera efectos secundarios que corren los demás para arreglarlos, ¿no?, detrás de ellos. Y bueno, yo creo que nuestros oyentes espectadores saben a qué me puedo referir, ¿no? A quien debe o no, quien puede o no puede rendir cuentas sobre los resultados de sus decisiones. Pues mil gracias a Ángel Niño, a Antonio Sanabria y a Juan Pedro Moreno hoy en la gran tertulia de la economía. Que tengáis un buen día. Muchas gracias. Buenos días. Ahora vamos, Sandra Torrecillas, con los mercados, a ver qué nos traen este martes que viene bastante colorado.